Amadísimos hermanos de la comunidad El Amor de Dios, reciban un abrazo y un saludo especial de su servidor Guillermo Contreras y una bendición especial de parte del Señor. En esta tarde quiero dirigirme hacia ustedes con un mensaje de fortalecimiento, un mensaje de fe. El Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, versículo 35 en adelante, nos va a narrar un momento en el que los discípulos pasaron incertidumbre, miedo, inseguridad, como la que usted y yo podamos estar atravesando en estos días de crisis, días de mucha preocupación, días de mucho manejo de estrés. La Biblia dice que Jesús, después de haber predicado, le dice a los discípulos: pasemos a la otra orilla. Y ese pasar a la otra orilla es: no nos vamos a quedar en este lugar, esto va a pasar y vamos a ir de esta etapa que estamos hoy pasando a la siguiente etapa, que va a ser una etapa mejor, una etapa de bendición. Resulta entonces que al decirles Jesús pasemos a la otra orilla, Jesús se sube con ellos a la barca y comienzan a atravesar el mar de Galilea. Jesús, después de haber predicado una tarea ardua, se va a la parte de atrás de la barca a descansar. Jesús está durmiendo en la parte de atrás. En eso se levanta una gran tormenta y las olas amenazan con irrumpir en la barca hasta el punto de hundirla. Y los discípulos se comienzan a llenar de temor, los discípulos se llenan de inseguridad, de impotencia, porque no saben qué hacer. Y la Biblia dice que llegan a despertar violentamente a Jesús, a decirle: Maestro, ¿no te importa lo que estamos viviendo? ¿No te importa que vayamos a perecer? Oiga, esa pregunta se parece mucho a la que muchas veces hacemos nosotros. Señor, ¿no te importa lo que nos está sucediendo? ¿No te importa lo que nos está pasando? ¿Que acaso no harás nada en medio de nuestra crisis, en medio de nuestra calamidad? Y oiga, Jesús se levanta, pero no les dirige la palabra a sus discípulos. Lo primero que Jesús va a hacer es calmar al viento y a las olas y mandarles a que se aquieten. Porque lo primero que Jesús va a hacer es que usted y yo nos sintamos tranquilos. Que usted y yo tengamos la seguridad de que Él tiene el poder para gobernar sobre cualquier cosa. La Biblia dice que para Jesús, para Dios, no hay nada imposible. Palabras del arcángel Gabriel a María Santísima. Para Dios no hay nada imposible, grábese esto. Y luego de que Jesús ha calmado al mar, a las olas y al viento, entra una gran bonanza, una gran tranquilidad, dice la Escritura. Y ahora el punto es tratar con los discípulos, tratar con usted y conmigo. Dice la Escritura que Jesús le dice a sus discípulos: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Que acaso no tienen fe? Estas dos preguntas impactan nuestro corazón, tienen que impactar nuestro corazón. La primera: ¿por qué tienen tanto miedo? Yo le pregunto a ustedes: ¿cuál es la razón de su temor? ¿Cuál es la razón de mi temor? Y usted y yo sabremos las muchísimas razones que tenemos para estar con miedo, con inseguridad, con temor, con estrés, con preocupaciones. Sin embargo, esa pregunta pareciera ilógica, pero saliendo de los labios de Jesús tiene mucha lógica, porque versículos anteriores, versículo 30 para ser exacto, dice la Escritura que Jesús comienza a predicar y les dice: ¿con qué podré comparar el reino de los cielos? ¿Con qué podré comparar la fe? Y él dice: bueno, la fe es como una semilla de mostaza que se siembra. Es la semilla más pequeña que puede existir. Pero una vez sembrada, esta semilla crece de tal manera que se convierte en la más grande de las hortalizas. Y su sombra se extiende tanto, sus ramas, que dan cobijo a las aves del cielo, dan sombra a las aves del cielo. Oiga, Jesús entonces está hablando anteriormente de fe. Y el campo de la fe, en el tema teórico, en la parte teórica, en el campo teórico, digo yo, es bien fácil hablarlo.
Ahora, el tema de la fe en el campo de la práctica es ahí donde tiene que dar fruto. Y Jesús, después de haberles dado la enseñanza teórica, ahora los pasa a la práctica. Ya les hablé de fe, ya deposité en ustedes la fe pequeña, pero ustedes tienen que hacer crecer la fe. La carta a los Romanos dice que la fe viene por el oír, y lo que oímos es la palabra de Dios. Ahí es donde radica muchas veces el problema del hombre. Porque ¿qué es lo que usted y yo estamos oyendo para que nuestra fe crezca? Porque la fe viene por el oír, pero lo que oímos es la palabra. Pero no todos están oyendo palabra. La mayoría están sumergidos en ese tema de malas noticias, de fatalidad, de negativismo, y nos olvidamos que la fe va a crecer cuando se acciona en medio de la crisis, como le pasó a los discípulos. Ahora les tocaba a ellos poner en práctica esa predicación de Jesús, esa palabra que Jesús había depositado en ellos, siendo pequeña, pero tenía que crecer de tal manera que pudiera entenderse ese mensaje de Dios. Para Él no hay nada imposible. Y entonces por eso es la razón de la primera pregunta de Jesús: ¿ustedes por qué tienen tanto miedo? Y oiga la segunda: ¿es que acaso no tienen fe? Como diciendo Jesús, ¿es que acaso no aprendieron lo que les enseñé hace un momento? Si eso es para que se quede no en el corazón, sino para que se quede en la práctica, para que ustedes hagan crecer la fe. Por eso, hermano y hermana, yo le invito a que usted en este tiempo de crisis, en este tiempo de incertidumbre y de dolor, crea que Jesús hará y hará lo mejor para nosotros. Este tiempo es un tiempo para que Dios obre en nuestra fe y que nuestra fe dé frutos, porque la fe tiene que darse a conocer, porque una fe sin obras es una fe muerta. Y la fe, dice que el apóstol San Pablo dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, para agradar a Dios, usted y yo tenemos que tener esa fe que Él depositó como una virtud teologal, es decir, una virtud de parte de Dios que se depositó en nuestro corazón, pero tiene que crecer de tal manera que usted y yo podamos enfrentarnos a las adversidades sin temor, sin desfallecer, porque Él está con nosotros. Número uno, Jesús va en nuestra barca, y si Él va con nosotros, ¿quién podrá atacarnos? ¿Quién podrá vencernos? Si Él es el que está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque mayor es el que está con nosotros que el que viene en nuestra contra. La palabra lo afirma. El gran problema es que a veces no nos aferramos a esas palabras y pareciera que las palabras de Jesús se olvidan, y se olvidan muy fácil. Dos frutos de la fe: la serenidad y la paz. Y la serenidad es aquella actitud de las personas de responder ante cualquier evento o situación sin dejarse arrebatar por sentimientos o emociones desestabilizadoras. Oiga esto: la serenidad nos permite aceptarnos a nosotros mismos y a nuestros propios sentimientos. La serenidad es un valor personal. La serenidad va a ser producida por la fe, porque cuando yo creo, cuando yo entiendo que Jesús va en mi barca, cuando yo entiendo que Jesús es mi sustento, yo estoy sereno. Y número dos, paz. Paz. La paz es ese regalo, es como un deseo de Dios. Cuando Jesús resucita, lo primero que les dice a sus discípulos al aparecerse con ellos es: la paz sea con ustedes. Y les repite nuevamente esa frase: la paz sea con ustedes. La paz es el sentimiento de bienestar que experimenta una persona que se siente bien consigo misma, tranquila y relajada a nivel general. Esto es entender que podrán venir las tormentas, podrán venir las tempestades, pero yo tengo paz. Yo tengo paz porque el Señor es mi paz. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré temer? El amparo de mi vida es el Señor. Yo no temeré. Aunque un ejército acampare alrededor mío, no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo. Es que sean estas las palabras que podemos repetir en este tiempo de reflexión, en este tiempo en el que tenemos que aferrarnos más a la presencia de Dios y a reconocer que nuestra vida sin Él no tiene sentido. Por eso, amado hermano y hermana, reciba del Señor lo que Él tiene preparado para usted, que seguramente será ya mucho en su plan. Termino con esto. Jeremías 29:11 dice: bien sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bendición y no de maldición, para que tu porvenir sea lleno de paz y lleno de justicia. Así es el Señor, que quiere obrar siempre en nuestros corazones. Quiero invitarle, si es posible, ahí donde está, que pueda cerrar sus ojos.
y entender que Dios tiene todo bajo control y que nos queremos convencer, usted y yo, de que Él hará siempre lo mejor para nosotros. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Hijo de Dios. Que sea el Señor el que reciba toda la gloria y toda la alabanza. Y usted y yo esperamos, creemos en Jesús y en lo que Él hará en nosotros. Que Dios le bendiga y que la fe siga creciendo. Pero esa crece conforme usted y yo la ponemos en práctica. Y la fe tiene frutos, serenidad y paz. Ánimo a confiar en el Señor. Que Dios le bendiga.